Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Joel Rivera y esto es Literatura para primer grado de secundaria y estoy muy gustoso de enseñarles la semana 7, Estudios Literarios, Teoría y Crítica Literaria. Si recordamos la clase pasada en Historia Literaria, veíamos que la historia literaria era solamente una herramienta de las tres que tiene esta disciplina del estudio y análisis literario. Las dos otras son la teoría y la crítica literarias y por eso es que hoy día lo vamos a ver en este video. Pasamos rápidamente a los que nos compete, que es la teoría y la crítica literarias como tal. Habíamos visto ya antes el concepto de estudios literarios y para recalcarlo diríamos que son tres herramientas cuyo fin es el análisis de una obra literaria y es por eso que necesita de estas básicamente tres herramientas para hacerlo. Ya habíamos visto el objetivo también que, bueno, se desarrolla como instrumento principal es el análisis del fenómeno literario. Su objetivo es analizar el fenómeno literario, que sería la obra literaria o también conocida como libro. Las características podría ser, ¿no? Dos puntos. ¿Cómo funciona el texto en sí mismo? O sea, cómo es la historia, si es buena, si es mala, si es regular, cómo se escribió, de quién fue, y cómo funciona en su relación con el contexto histórico o social, ¿no? ¿Qué impacto tuvo en la sociedad cuando se escribió? ¿Qué impacto tuvo en la sociedad 20 años después? ¿Qué impacto tuvo en la historia o qué impacto tuvo en el patrimonio cultural? Hay tres disciplinas, ¿sí? Las disciplinas historia literaria ya la habíamos visto en el video pasado, inclusive en la videoconferencia de la semana pasada. Y es por eso que hoy día vamos a ver la teoría y crítica literarias que nos aborda como una propia familia, como parte de un sistema, ¿no? Estas tres participan de sí mismas, ninguna es más importante que la otra, sino que las tres van de la mano y se complementan. Ya habíamos visto la historia literaria, así que vamos a pasarlo. Y lo que nos compete hoy día es la teoría literaria. Teoría significa mirada o contemplación, es decir, que su naturaleza es ideológica y explicativa. Ayuda a develar los fenómenos y encontrarles un sentido y organización, así como las pautas de su desarrollo. Es decir, la teoría ya no se enfoca en la biografía del autor o el libro, el impacto que tuvo en su época, cuando se escribió y después. No, ahora tiene que ver la teoría literaria con si es o no considerada literatura, si es o no, en base a los conceptos, un relato bello, si es o no, o capta o no la realidad de la época, si es beneficioso o si es eh, dañino para el consumo humano. Es decir, si es que éste tiene recursos literarios, como por ejemplo eh, las figuras literarias. ¿Qué es una figura literaria? Eso lo vamos a ver más adelante, pero son las cositas los elementos que van en el relato o en la poesía o en la epopeya o en el poema épico que lo hacen literatura. También podría ser técnicas narrativas, lo que tiene la historia, es decir, una narración, valga la redundancia, que hace que ésta sea atractiva a los ojos de un lector. La teoría literaria aborda los conceptos, las definiciones, los recursos y los define para demostrarle al lector que los pueda identificar en el texto. ¿Son o no son estos importantes? Claro que lo son, porque otorgan una belleza sin igual a un texto, a una historia cualquiera, y lo diferencian, lo distinguen de las noticias, lo distinguen de un cuento hablado, de un mito. La literatura va más allá de esto. La literatura siempre es bella. Como les venía diciendo, la literatura en su concepto que capta la belleza de las palabras para transmitirla y hacer un, un libro, una obra literaria perfecta. Busca la perfección del lenguaje a través de la obra literaria. Seguimos. Dice, la teoría literaria elabora unos principios y una metodología para analizar la obra literaria, los estilos, las corrientes, el proceso literario en su totalidad. Incluye asimismo el estudio de las leyes
que determinan el desarrollo de los diversos aspectos de la creación artístico-literaria, leyes relacionadas con el desarrollo de los diferentes géneros literarios, del lenguaje literario, la versificación, la composición, el argumento, etc. Timofey, que fue un crítico literario bastante interesante, bastante ácido en ese sentido, en denominar o no la literatura. La teoría literaria, entonces, desde los ojos de Timofey, quiere decir que estos definiciones, estos conceptos, estas concepciones que se tiene de los elementos que debería tener una obra literaria son indispensables para considerarla así, literatura. También estudia las corrientes y el proceso literario, es decir, si está dentro de un movimiento, si pertenece al género, al periodo barroco, o si es gótico, o si es del género dramático. Si es del género dramático, tiene que tener una composición de diálogos, ¿no? Personaje, por ejemplo, mamá, ¿no? Personaje, mamá, 2 puntos, ¿no? Estuviste en la videoconferencia hoy, hija, ¿no? 2 puntos. No, mamá, me quedé dormida. Así. Esto es la composición de un diálogo. Así se escribe una obra dramática. ¿Por qué? Porque está hecho para ser representada por personajes bajo un escenario. Es decir, que la historia ya no se mide por la prosa, sino se mide por los diálogos que cuentan la historia, que te van diciendo en qué parte vamos de la historia. El autor solamente te dice a través de las palabras de estos personajes lo que va aconteciendo y además te menciona los escenarios que estos cambian constantemente alrededor de la obra literaria. Ahí tenemos, por ejemplo, a William Shakespeare con sus obras dramáticas Otelo, Romeo y Julieta, que son obras que se escribieron para ser representadas, o La vida y sueño de Calderón de la Barca. Muy bien, hasta ahí vamos con la teoría literaria. Voy a darles un ejemplo. Voy a contarles una parte de el libro de Sherlock Holmes que se llama Novelas de Sherlock Holmes, y en El perro de los Baskerville hay una historia bastante interesante de una leyenda. ¿Sí? Quiero que lo escuchen, chicos. Se han dado muchas interpretaciones acerca del origen del perro de los Baskerville, pero en mi calidad de descendiente en línea directa de Hugo Baskerville, y por haber escuchado esta historia de labios de mi padre, quien a su vez la escuchó del suyo, la escribo con el pleno convencimiento de que todo ocurrió tal como procedo a relatarlo. Y me gustaría que creyeras, hijos míos, que la misma justicia que castiga el pecado puede tan bien graciosamente perdonarlo. Y no existe maldición tan grave que no pueda ser eliminada. Por tanto, en esta historia, no ha de temer los frutos del pasado, sino más bien ser más circunspectos en el futuro, para que las locas pasiones que han azotado tan atroz y cruelmente a nuestra familia no vuelvan a ser más nuestra perdición. Sabed, pues, que en los tiempos de la gran rebelión era dueño de esta propiedad Hugo Baskerville, y no puede ocultarse que se trataba del hombre más desenfrenado, soez e impío que quepa imaginar. Todo esto, a decir verdad, podrían habérselo perdonado los habitantes del lugar, dado que no abundaban precisamente por allí los santos. Pero había además en él cierto gusto gratuito por la crueldad que hizo su nombre paradigmático en toda la parte occidental de la comarca. Un día, Hugo se enamoró, si cabe aplicar a una pasión tan oscura como la suya a una palabra tan radiante, de la hija de un pequeño terrateniente, cuyas tierras lindaban con las propiedades de los Baskerville. Pero la doncella, que era discreta y gozaba de buena reputación, le evitaba siempre, asustada por su terrible fama. Ocurrió que, un día de San Miguel, el tal Hugo, con 5 o 6 de sus compañeros ociosos y desalmados, se dirigieron secretamente a la granja y secuestraron a la muchacha, estando, como ellos bien sabían, ausentes su padre y sus hermanos. Una vez llegados a la mansión, la encerraron en una estancia del primer piso, mientras Hugo y sus amigos iniciaban una larga
Francachela. Francachela es juerga o diversión desenfrenada. Como solían hacer todas las noches. La pobre e indefensa joven estaba a punto de enloquecer al oír las canciones, gritos y terribles blasfemias que llegaban desde la Palma Baja, pues se dice que las palabras que utilizaba Hugo Baskerville cuando estaba borracho hubieran debido fulminar a quien las pronunciara. Finalmente, impulsada por el pánico, ella hizo algo a lo que tal vez no se hubiera atrevido ni el más valiente y ágil de los hombres, pues con la ayuda de la hiedra que cubría y que todavía cubre el muro sur, se descolgó hasta el suelo y se puso en camino hacia la granja de su padre a través de 3 leguas de páramo que median entre esta y la mansión. Sucedió que un poco tarde Hugo se dejó a sus invitados con el propósito, y tal vez con propósitos peores, a llevarle comida y bebida a la prisionera, y se encontró en que la jaula estaba vacía y que el pájaro había volado. Parece que entonces se apoderó de él mismo el mismísimo diablo, porque bajó corriendo las escaleras hasta el comedor, saltó encima de la mesa, haciendo volar por el aire los jarros, y juró a gritos delante de todos que aquella misma noche entregaría cuerpo y alma a las fuerzas del mal si conseguía dar alcance a la muchacha. Y aunque aquellos tipos disolutos quedaban espantados ante la furia de Hugo, uno de ellos, más malvado o acaso más borracho que los demás, propuso lanzar los perros de caza tras ella. Entonces Hugo se precipitó fuera de la casa, ordenó gritando a sus criados que ensillaran su yegua y soltaran la jauría, y arrojó a los perros un pañuelo de la muchacha que los puso sobre su pista e hizo que los animales se lanzaran aullando al páramo inundando por la luz de la luna. Entonces, ¿les pareció interesante este relato? Este relato es decir, Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, que es un detective que lo que hace es descifrar los misterios que nadie más puede, ni siquiera la policía de Londres. Entonces, ¿qué pasa en este relato? Que, bueno, el hombre desalmado va detrás de la chica en su caballo, ¿no? Y después los maleantes también van detrás de él. Llegan donde un pastor y el pastor les dice que sí, que vieron a la muchacha correr, vieron a la yegua y a los perros, pero también vio a un gran perro detrás de los pasos de Hugo Baskerville. Cuando llegaron a la escena donde se habían detenido la muchacha, Hugo y su caballo, además de los perros, la muchacha estaba gravemente herida y Hugo estaba en el suelo. Sobre él había una bestia con fauces o mandíbulas del tamaño de un toro gigantescas que destrozaba su garganta. Entonces se corrió la voz de la leyenda de que un perro perseguía a la generación de los Baskervilles de manera que trataba de desaparecerlos de la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta obra desde la teoría literaria? La analizamos para verificar, pues, si tiene los elementos que para considerarlo literatura, si tiene los recursos retóricos necesarios, por ejemplo, si tiene figuras literarias, si es que tuviere acaso, si acaso tuviera también la forma del relato para lograrlo activar como literatura. Por otro lado, la crítica literaria, el objeto de estudio es como una unidad dinámica, es decir, que cambia a través del tiempo. La crítica promueve procedimientos para juzgar, distinguir, explicar, decidir, separar e interpretar. En este caso, la crítica literaria vería no solo si es literatura o no, sino si es buena, si es beneficiosa, si es para leerla o no. La crítica en su momento, cuando salió este relato en el año 1902, decía que no valía la pena leerlo, que era literatura de poca monta, es decir, ligera, policial y de entretenimiento. Pero ahora la crítica ha cambiado. La crítica dice que es una de las mejores obras en el género detectivesco policial que se ha escrito durante mucho tiempo. Entonces, chicos, teniendo en cuenta que la crítica literaria otorga una opinión, una visión, un juicio de valor, es por eso que utiliza estos principios. Bueno, chicos, hasta ahí vamos a quedarnos y yo prometo en el repaso de la próxima semana contextualizarles más
sobre la crítica literaria. Pero ya saben, es una opinión, un juicio de valor. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.